¿Qué está pasando dentro y fuera de prisión que tiene al capo más buscado al borde del colapso? Quédate hasta el final, porque hoy te revelo por qué el Mencho podría estar viviendo sus últimas horas de poder. Y lo más impactante aún está por suceder. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, ha sido una de las figuras más temidas del crimen organizado en México. Pero los recientes golpes al cártel Jalisco Nueva Generación CJNG podrían marcar un antes y un después. La red que se desmorona. Durante años, el cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas de México y América Latina. Su estructura operativa estaba basada en una combinación de lealtad familiar, control territorial y brutalidad sin límites. Sin embargo, la eficacia que antes lo caracterizaba ha empezado a fragmentarse. Las detenciones de piezas clave, entre ellas hermanos, primos y operadores de confianza del Mencho, han sido como martillazos constantes sobre los pilares de su imperio. Esta desarticulación paulatina ha generado fisuras internas que antes eran impensables. La cadena de mando está cada vez más rota. Las órdenes no fluyen como antes y la capacidad de respuesta ante amenazas externas se ha reducido drásticamente. La solidez que parecía inquebrantable ahora da señales claras de desgaste, y ese desgaste proviene en gran parte del vacío de poder generado por la pérdida de sus hombres más cercanos. El arresto del hijo, un golpe directo al corazón. La caída de Rubén Oseguera, mejor conocido como el Menchito, fue un punto de inflexión para la estructura del CJNG. No solo se trataba del heredero directo del liderazgo, sino también de uno de los cerebros más activos en las operaciones logísticas del cártel. Su captura y posterior extradición a Estados Unidos significó la pérdida de un eslabón esencial en la cadena de mando y una profunda herida emocional para el Mencho. La posibilidad de moldear una sucesión generacional al estilo de las viejas mafias quedó truncada. Además, el encarcelamiento de su hijo en territorio extranjero lo priva de cualquier posibilidad real de influencia o intervención. En lo personal también representa una fractura psicológica. Ver a su descendiente condenado mientras él permanece prófugo implica no solo la caída de un líder en formación, sino el derrumbe de una esperanza de legado. Destino de sus hermanos. Condena segura. Diversos hermanos del Mencho involucrados en las operaciones financieras, logísticas o militares del cártel han sido detenidos y vinculados a procesos judiciales que apuntan a sentencias extremadamente largas. Estas capturas han sido estratégicamente devastadoras, pues sus hermanos no eran simples familiares sino piezas fundamentales del engranaje criminal. Su aislamiento en penales de alta seguridad bajo condiciones de vigilancia extrema limita cualquier intento de influencia o coordinación desde el interior. Además, la pérdida de control dentro de las cárceles, algo que en otros tiempos garantizaba protección y privilegios, ahora se ha revertido. Muchos enfrentan condiciones duras, abandono de redes internas y la pérdida total de privilegios, lo que los convierte en rehenes del sistema que alguna vez burlaron. Este panorama deja al Mencho sin su círculo de confianza, sin figuras de respaldo y con la certeza de que sus hermanos no saldrán jamás. Traición interna y pérdida de territorios. La fragmentación interna del CJNG ha derivado en un fenómeno que suele marcar el declive de toda organización criminal: la traición entre sus propios integrantes. Ante la falta de liderazgo fuerte y la caída de figuras clave, distintos líderes regionales han comenzado a operar de forma autónoma, defendiendo sus plazas, pactando con rivales e incluso atacando a antiguos aliados. La competencia por el control de territorios ha generado enfrentamientos que debilitan al cártel desde dentro, mientras enemigos extremos aprovechan para expandirse. Las lealtades se han vuelto transaccionales y frágiles, y la autoridad que alguna vez el Mencho ejerció sin ser cuestionada hoy se ve diluida. En este caos, su figura se convierte más en una sombra del pasado que en una fuerza vigente. Su incapacidad para restaurar el orden interno evidencia una pérdida total del poder real. El asedio del gobierno mexicano y Estados Unidos. La presión coordinada entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses ha alcanzado niveles sin precedentes. La persecución del Mencho ya no se basa únicamente en operativos de campo, sino en inteligencia de alto nivel, rastreo de comunicaciones encriptadas, vigilancia satelital y cooperación transfronteriza. Las rutas del CJNG han sido sistemáticamente atacadas, tanto en su tránsito de drogas como en el lavado de dinero. Las recompensas millonarias han incentivado la delación, y la vigilancia constante ha dificultado los movimientos del líder criminal. Cada desplazamiento implica un riesgo mayor,
y la posibilidad de esconderse se reduce con cada día. Esta ofensiva prolongada ha cerrado el cerco en torno a él, afectando no solo sus finanzas sino también su red de protección. El margen de maniobra del Mencho es mínimo y su exposición al peligro crece de forma constante. Enfermedades y el fantasma del abandono. Los rumores sobre el deterioro de la salud del Mencho han cobrado fuerza con el paso del tiempo. Se habla de enfermedades renales crónicas y otras afecciones que requieren atención médica constante, algo que no es fácil de mantener mientras se vive en la clandestinidad. Esta situación lo obliga a depender de médicos de confianza, lo cual representa un riesgo constante de filtraciones o traiciones. Además, su entorno se ha reducido. Muchos de los que antes lo protegían hoy están muertos, detenidos o se han distanciado por miedo o conveniencia. En la soledad del escondite, sin la red de apoyo de antaño y con su cuerpo pasando factura, el poder parece convertirse en una carga más que en un privilegio. La imagen del capo intocable ha sido reemplazada por la de un fugitivo enfermo acorralado y cada vez más olvidado por los suyos. ¿El principio del fin del CJNG? El cártel Jalisco Nueva Generación se construyó como una maquinaria de expansión y violencia, pero su crecimiento descontrolado también sembró las semillas de su caída. La pérdida de sus principales operadores, el aislamiento de su líder, las divisiones internas y el acoso constante de las autoridades han generado un colapso gradual de su estructura. Aunque aún conserva presencia en varios estados, esa influencia se ha fragmentado y enfrenta desafíos constantes de cárteles rivales, grupos de autodefensa y fuerzas estatales. La figura del Mencho, otrora símbolo de fuerza y liderazgo, y representa un pasado que se desvanece entre el miedo, la enfermedad y la soledad. Cada movimiento que hace el CJNG parece más reactivo que estratégico, más desesperado que calculado. La caída de un imperio no siempre es rápida, pero cuando las bases están podridas, el colapso es inevitable. Desintegración de la red financiera. Uno de los pilares que sostuvo al CJNG durante su auge fue su poderosa estructura financiera. A través de empresas fantasma, negocios fachada y operaciones de lavado de dinero en múltiples países, el cártel logró sostener su expansión y pagar a miles de colaboradores. Sin embargo, los esfuerzos conjuntos entre fiscalías, unidades de inteligencia financiera y agencias internacionales han logrado congelar cuentas, rastrear movimientos sospechosos y bloquear flujos ilícitos con una precisión cada vez mayor. Esta ofensiva ha mermado la capacidad económica del grupo criminal, provocando descontento entre los operadores que ya no reciben pagos ni protección. La falta de liquidez también ha frenado la compra de armamento, sobornos y recursos para defender sus plazas. Sin dinero, hasta el cártel más violento se debilita, y eso el Mencho lo está viviendo en carne propia. Desmoralización en la base operativa. Impacto de las detenciones, los fracasos operativos y la pérdida de liderazgo ha llegado a las bases del CJNG, donde muchos sicarios y colaboradores comienzan a cuestionarse su permanencia en la organización. La sensación de abandono, la falta de pagos y el creciente riesgo de ser capturados o ejecutados ha generado una ola de deserciones silenciosas. Además de los relatos de antiguos integrantes que hoy enfrentan largas condenas o que viven escondidos y perseguidos, han sembrado miedo entre los rangos bajos. Sin motivación, sin dirección clara y con una imagen de derrota en la cúpula, el cártel se enfrenta a un problema interno mucho más peligroso que cualquier enemigo externo: la pérdida total de fe entre sus propios miembros. En resumen, el poder del Mencho ya no es lo que solía ser. La caída de sus familiares más cercanos, el aislamiento, la presión gubernamental y su deterioro físico apuntan a un solo destino: el fin de una era criminal. Pero ahora la pregunta más escalofriante es para ti: ¿quién tomará el control después del caos que dejará su caída? Déjanos tu comentario con tu opinión y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo más historias ocultas del crimen organizado. Nos vemos en la próxima ocasión.